Radio Cartaya 107.2 FM. Dime quién me obligó a pensar que La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. mi mundo gris. Seguimos en esta mañana y estamos a jueves. ¿Qué significa ello? Pues que tenemos al otro lado de la línea telefónica a José Manuel García, nuestro compañero periodista de Canal Sur, que está con nosotros. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Pues muy bien, aquí esperando la lluvia que es tan ansiada, tan necesaria, ¿verdad? Y que bueno, que hoy tenemos un día gris y que se prevé que los próximos días también tengamos más lluvia, así que un poquito contenta por esa parte, pero también revuelta, ¿eh? El tiempo. Y la verdad, a mí sabes que no me gusta nada, porque además, la verdad, no me gusta nada este tipo de tiempo, me fastidia muchísimo. Pero bueno, también entiendo que hace falta, ¿verdad? Sí. La lluvia, como tú bien comentabas, hace falta y bueno, no tenemos más remedio que oye, también alegrarnos, ¿no? Sí, claro. En los pantanos hacía falta. No sé, por allí en Huelva me comentabas antes que la verdad es que estaba resultando bastante feo, bastante gris la mañana. Sí, bastante. Y por aquí por Sevilla vamos a ratito. Ahora llueve. Ahora no llueve, ahora vuelve a llover, ahora no vuelve a llover, con lo cual a los que vamos en moto nos causa serios trastornos porque no sabemos qué carta queda. No sabemos si cogemos la moto, si no la cogemos, si la dejamos aparcar, si... No lo sabemos. Esto es, José Manuel, como la ropa, que ahora tú no sabes qué ponerte. Vas medio de invierno, medio de verano. Pues igual. Totalmente. Yo siempre digo lo mismo, que yo solo pido que se mantenga el buen tiempo hasta el día 1 de noviembre. Ya está, a partir de ahí que llueva. Ah, vale. Vale. Bueno, pues ya queda poco, ¿eh? Sobre todo porque viene una fiesta que es muy buena, que es Sí. la de Halloween. Así es. Y hay que saber también vivirla, que no todo es trabajar y no todo es sufrir, Claro. ¿verdad? Una fiesta que mucha gente piensa que se inició en Estados Unidos y que no es así, no es americana. No es americana, No. es americana, al contrario, es una fiesta que es todo lo contrario, es aquí, es nacional, es nacional en Europa, vamos a ver, que no se me malinterpreta a mí tampoco. Sí. Es de ámbito europeo porque lo que se celebraba era el famoso Samhain, es decir, el culto a los muertos, pero que en ningún momento era algo que fuera de Estados Unidos. Sí es verdad que cuando los inmigrantes, en este caso irlandeses, pues cruzan lo que es el continente y se establecen en lo que es Nueva Ámsterdam, hay una fusión entre las creencias ancestrales que tenían esos irlandeses con precisamente las creencias de los indios, de las tribus nativos que estaban en esa zona. Y es justamente en ese momento cuando se produce esa fusión en la que esas personas, bueno, pues creen en todo lo que son los espíritus de los ancestros. Claro, eso se junta con el culto a la naturaleza y al final se da pie a que con el paso del tiempo hay un director de cine, que es John Carpenter, que, bueno, lanza una película que es un mito ya, que es Halloween, ¿verdad? Sí, así es. Y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí nos encontramos con ese boom, esa eclosión tremenda, que son este tipo de fenómenos tan interesantes, yo te diría que incluso tan magníficas, y que a mí, bueno, pues me queda, la verdad, es que mucha satisfacción, a la hora, bueno, pues a la hora de tener un poco lo que es esa celebración, ¿no? En la que se ve a los niños pedir el truco y trato, ¿verdad? Sí. Está bastante bien, truco, trato, esos caramelos, que también la verdad es que está bastante bien. Y bueno, a uno particularmente le gusta, ¿no? Le gusta ver esos niños que llaman a la puerta y que, bueno, pues Siempre. Nos quedamos con la satisfacción, desde luego, de tenerla y de vivirla, ¿no? Siempre la con... que viene, sí. tendremos ocasión de
tendremos la ocasión de hablar de Halloween, que de hecho yo quiero hablar de Halloween la semana que viene, de contar historias cómo ha ocurrido en Halloween, y creo que puede ser muy interesante. Sí, además quiero hacer una reflexión contigo de algo que no llego a entender, porque el ser humano es así. ¿Has visto la serie de Jeffrey Dahmer? Sí, la del... ¿En serio? Sí, la del conocido como el caníbal, este psicópata, el asesino en serie. Exactamente. Bueno, pues sabes que está teniendo muchísimo éxito y que está basada en hechos reales, por desgracia es así. Bueno, pues hablando del tema de Halloween, incluso con mis hijas lo comentaba porque decía, mamá, es casi indignante cómo se disfrazan la gente de este personaje, por llamarlo de alguna manera, de Jeffrey Dahmer, porque me parece hasta indignante por las víctimas, y sin embargo el ser humano pues se disfrazan de esta persona que fue tan cruel, que asesinó a 18 jóvenes y que, bueno, que llegó, fíjate, pues hasta comerse a sus propias víctimas, ¿no? Claro, es que una cosa es disfrazarse, por ejemplo, de Freddy Krueger. Claro, exactamente. Por ponerte un ejemplo. Que es ficticio. Bueno, pues una cosa es disfrazarte de Freddy Krueger, claro, que es un personaje ahí, que es de las películas, que está entre el mundo del cine, pero también ya la leyenda que se ha creado en torno al propio Freddy Krueger. Sí. Y otra cosa bien diferente es, bueno, pues dar alas, ¿verdad? Sí. A lo que yo creo que no es beneficioso. No. Que entre otras cosas, bueno, no deja de ser, tú lo has dicho antes, ¿no? No deja de ser un asesino en serie. Claro. No deja de ser alguien que la verdad es que es un mal ejemplo, ¿eh? Totalmente. Y me llama mucho la atención, esa, no sé, esa actitud del ser humano, de cómo somos capaces, ¿verdad?, de no sé, de hacer honor incluso a este hombre, ¿no?, a esta persona. Es increíble hasta dónde llegamos. Es complejo y se tiene que procurar sobre todo conocer. Es que tiene un club de fan incluso. Es que es muy fuerte, José Manuel. Así es que aquí nos encontramos con una serie de historias, ¿no? Que te quedan muy sorprendido, y sobre todo porque es que nos estamos también encontrando con algo que es tremendo, que es, fíjate, nada más y nada menos que la creencia que tienen las personas, de empatizar con asesinos. Exacto. Que a lo mejor uno se disfraza. ¿Tú de qué vas disfrazado? Yo de Jeffrey Dahmer. Yo sé quién es. No, este era un tío muy malo. Sí. Y bueno, la verdad es que realmente se tiene que poner un poco más el conocimiento que hay de todo esto. Claro. De lo contrario, nos encontramos con un problema enorme, que es el desconocimiento que tiene nuestra juventud, nuestra sociedad, de este tipo de personajes, y que es una contracultura. Sí. Es una contracultura, y esto es peligrosísimo. Es muy peligroso. Además, fíjate que en los tiempos actualmente, pues hay familiares que siguen ahí de las víctimas. Están incluso sus padres, sus hermanos, y es un respeto sobre todo a esas personas, ¿no? Creo, yo pienso así, ¿eh? Era una reflexión. Yo lo pienso de la misma forma. Sí. Y que mucho cuidado con eso. Claro, mucho cuidado. Y además, no solo eso, aparte del cuidado que hay que tener, es que se desconoce, o muchos desconocerán, que es que este señor asesinó a 17 personas y se los comió. Exactamente. Y luego tenía de recuerdo las cabezas. Así es. Que es terrible, ¿eh? Horroroso, es terrible la historia. Es terrible. Por eso hay que procurar disfrutar, pero también dar cultura, que es importante. Así es. Bueno, te he entretenido. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues te voy a hablar de algo que es muy, 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 muy interesante, porque
viene a contarnos la historia de un salto en el tiempo. Sí. Un salto en el tiempo, un salto espaciotemporal, y ese salto espaciotemporal es el que hoy te quiero hablar, Vale. porque le ha venido a suceder a una persona precisamente en Huelva. Ujú. Yo lo comparo mucho a esas otras experiencias que se tienen y que hace que uno se quede realmente asombrado, porque entre otras cosas, ¿verdad? Que cuando hay un tipo de experiencias de este tipo, ¿verdad? Uno no sabe ni siquiera por dónde puede salir, porque muchos desconocen lo que realmente o de lo que realmente se trata, muchos desconocen, bueno, que he podido vivir, ¿no? Que he podido yo vivir que de buenas a primeras estaba en un punto y ahora me encuentro en otro, cosa que tú podrías dar algunas explicaciones sobre ello. Más o menos, sí. Pero no voy a entrar en ese terreno, y hoy te quiero hablar de un salto en el tiempo en Huelva. Además, creo que próximamente va a salir publicado desde el diario Huelva Información, porque es la experiencia precisamente de un oyente, de un lector, que se llama José Carlos, está debidamente identificado con su nombre, apellido, email, y que evidentemente yo simplemente lo voy a llamar José Carlos, que es su nombre real. Él me decía que una mañana de otoño, hará unos 5 o 6 años, 2016-2017, un día entre semana que tenía libre, decidió irse de excursión a los dólmenes del Pozuelo. Había estado antes en un par de ocasiones allí, pero solo visitando los dólmenes más cercanos a la zona de aparcamiento que había habilitada. Dólmenes del 5 al 8, que están numerados todos, y que, bueno, pues a su vez lo que quería realizar era una ruta circular saliendo de la aldea del Pozuelo, recorrer los dólmenes, unos 12 kilómetros aproximadamente, y regresar tranquilamente. Dejó su coche en la zona de aparcamiento, visitó de nuevo los dólmenes de la zona, se encaminó por el sendero hasta un punto en el que estaban reconstruidas las chozas que había y que existían allí, y siguió para el siguiente dolmen. Entonces, el tiempo comenzó a cambiar. Hubo unas rachas de viento y nubes muy oscuras que comenzaron a llenar el cielo. Y, bueno, él decidió renunciar a su plan original, cogió de nuevo el coche y llegar lo más cerca posible de los siguientes dólmenes, pero en el sentido inverso en el que él iba, es decir, volviendo a la aldea del Pozuelo y tomando el sendero circular en sentido inverso. Como desconocía esa ruta, pensaba llegar lo más lejos posible con el coche y luego andar unos 10 o 15 minutos para intentar llegar al resto de dólmenes, es decir, al 1, al 2, al 3 y al 4. O al menos, si el tiempo lo permitía, era lo mejor. Vamos a tener en cuenta que para cubrir esos 12 kilómetros, pues más o menos puede invertir un par de horas, 2 horas y media, en función del ritmo. Y debido a las inclemencias meteorológicas, pues esta persona lo decide hacer de esta forma. Volvió a la aldea, tomó el camino circular en sentido inverso, y pasado un tiempo, más bien corto, el camino apareció cortado por una cadena. Además, tenía algún letrero o señal de prohibido el paso. Entonces, dejó el coche a un lado y, como el tiempo seguía amenazando lluvia, decidió seguir andando 10 minutos, y si no encontraba algún dolmen, bueno, pues regresar en el coche y dejarlo para otro día. El camino se desvió un poco a la izquierda, empezó un pequeño ascenso entre grandes árboles y matorrales más bien espesos, pero que no ocultaban ni entorpecían lo que era el sendero. Vio entonces frente a él una gran piedra, como un menhir.
de unos 2,5 metros, 3 metros de alto, clavada en un pequeño claro, y pensó que se había encontrado con el Dolmen 4. Entonces fue cuando se acercó, vio que estaba rodeado por más piedras similares, unas 6 u 8 de parecida altura, que formaban un círculo a su alrededor. Él estaba justamente en el centro de un círculo de piedras. Entonces, todo aquello estaba enmarcado por unos árboles altos, con el cielo tormentoso y el viento soplando a rachas, y pensó al momento en volver otro día, porque el paisaje era esplendoroso, porque ese día es verdad que estaba todo demasiado solitario, y sobre todo porque no tenía la intención que le cogiera el aguacero allí. Entonces le sonó el teléfono. Era su madre, que solamente llamaba para preguntar cómo le iba. Él le dijo que estaba en un círculo de piedras en la zona de los dólmenes del Pozuelo, y la madre rápidamente le espetó un sal de ahí inmediatamente, que eso es cosa de bruja. Bueno, pues él, más preocupado por la lluvia que por la superstición aparente de su madre, comenzó a salir del sitio y regresó al coche ya en dirección a Huelva sin mayor contratiempo. Pasados unos meses, ya en primavera, pensó de nuevo y con mejor tiempo en realizar esta vez sí esa ruta senderista completa por los dólmenes del Pozuelo. Buscó información en Google sobre la distancia que estarían los dólmenes los unos de los otros, y sobre todo del círculo de piedra que había visitado y que él imaginó que sería el primero de los 4 que le faltaban por ver. Pero empezó a ver aquello, tomas aéreas, información en internet, y se encontró con una sorpresa. La sorpresa es que no había ningún círculo de piedras completo en todo lo que era el complejo, y que el sendero no permitía que el coche se hubiera acercado tanto a ninguno de los dólmenes que le quedaban por ver. Él pensó que podía haber sido un despiste, que podía haber parado en otro conjunto dolménico en la zona, pero es que en esa misma información que consulta, pues no hay ningún complejo tan cercano, ni aparece registrado ningún círculo de piedra en toda la provincia. Él volvió a mirar en Google Maps, en las diferentes guías sobre todo lo que es esta zona que circula, en este caso por todo lo que es internet, pero es que no se encontró nada, no había nada que indicara, que invitara a que precisamente allí hubiera un conjunto dolménico en la actualidad. Uh-huh. Porque sí es verdad que antaño, como un lugar que os podéis imaginar que tiene un gran peso histórico, que tiene un peso específico, ahí tenemos los monumentos funerarios prehistóricos que lo demuestran, pues nos quieren decir que el sitio tuvo mucho peso en otra parte de la historia, pero no en este. Con lo cual, él estuvo mirando sobre todo lo que eran esos posibles dólmenes existentes en toda la provincia, ya es que consultó toda la provincia, y simplemente es que no hay conjuntos circulares en toda la provincia. No hay ninguno tal y como él lo vio. De esa forma, él se queda muy sorprendido, mira y remite Google Maps, consulta a expertos en redes sociales, todo lo que es algo que le pudiera indicar dónde se metió aquel día. Y bueno, llega incluso a inspeccionar toda la zona, y ni encuentra el camino que siguió, ni el altozano con los árboles, ni mucho menos el círculo de piedra que aparecen en el lugar donde él juraría que estaban. No sabía dónde había estado. No estaba sugestionado, no estaba cansado, no estaba asustado, no estaba nervioso. Solamente le inquietaba un poco la posibilidad de la lluvia, pero ni mucho menos pensó que aquella noche a él le había pasado algo extraño. Solo se dio cuenta al cabo de los meses en los que el círculo pues comprobó que había desaparecido. Y tampoco es un falso recuerdo, ni una anécdota, ni nada. Y ya luego,
hablando un poco del tema, recordó el comentario de su madre. Deja eso que es cosa de brujas. Y aunque le pareció pintoresco, y es verdad que creyó que de alguna forma aquello pudo haber tenido que ver, pudo haber tenido una relación con temas de brujas. Porque a él la llamada telefónica de su madre, su comentario cosa de brujas, le pareció, bueno, pues anecdótico para contarlo en más de una ocasión. Pues ahora sí empieza a preocuparle porque realmente no sabe a qué se trata, no sabe lo que vivió. Y quizás la explicación no esté tan lejos, porque hay lugares que se dicen de ellos que son puertas dimensionales que están en diferentes puntos del mundo y que en España, evidentemente en esto hay que creer o no creer, y que en España podemos encontrar diferentes zonas donde se dice que hay precisamente puertas de este tipo, puertas con estas características. Y esta persona, pues, sin saberlo, se metió precisamente en una de ellas. Se metió en una de esas puertas que son tan singulares y que pudo haber tenido o le pudo haber dado acceso, según dicen los expertos, a todo lo que es precisamente ese otro tiempo, ese salto que dio en el tiempo, hasta ubicarse en una época en la que efectivamente allí existieron esos monumentos funerarios, ese conjunto funerario y ese conjunto dolménico que él tuvo la oportunidad de ver. Y que, ¿cuánto tiempo atrás? Pues ahí está la cuestión. Evidentemente estamos hablando de épocas de druidas, de épocas en las que se tenía o en las que se guardaba lo que era el culto precisamente a lo que eran la madre naturaleza, en la que tiempo era algo, o el tiempo era algo que quedaba fuera precisamente de lo que es el concepto de aquellas personas que simplemente vivían y disfrutaban de su entorno. Y nos encontramos que realmente esta persona en cuestión, pues ha tenido la oportunidad de vivir un salto en el tiempo de estas características, que ya no le queda duda, incluso hablando con personas que de alguna forma, de alguna manera, han tenido la oportunidad, han tenido la ocasión de también vivir hechos extraños en este mismo punto, en este mismo lugar, pues se han venido a encontrar, se han venido a dar de bruces con un escenario que ellos no conocían, incluso con personas que parecían haber estado allí en otro tiempo. Hay un señor que me escribía también no hace demasiado tiempo, que había tenido una experiencia extraña en el Dolmen de Soto. El Dolmen de Soto, que pasa por ser uno de los mejores conjuntos que hay en toda España, y que él, una mañana que fue a visitarlo, tenía especial interés en ver ese extraño efecto que hace el sol una vez al año y que te marca un momento determinado, precisamente del año, equinoccio, solsticio, son épocas importantes. Bueno, pues él tiene la oportunidad de encontrarse con algo que es absolutamente demoledor y extraño. Y eran, una vez que estaba allí dentro, se queda vacío, se hace el silencio, un silencio que él me decía que era extraño, y en ese momento lo que siente es como gruñidos de alguien que se acerca. Él se echa un paso atrás dentro de la cámara funeraria del Dolmen de Soto, y en ese momento entran unos señores ataviados con pieles, de aspecto rudo, de aspecto bastante crudo, y esta persona lo único que hace es dar un paso atrás pensando, me he metido en un rodaje de un documental o algo. Aquellas personas no reparaban en él, era como si él no estuviera, era como si no estara allí.
Y él, con mucho criterio, lo que hace es que va rodeándolo pegadito a la pared hasta coger el pasillo central e irse. Cuando está ya en el pasillo central, ya ha ganado el pasillo central y aquellas personas no han reparado en él simplemente, ya de espaldas a la cámara, se gira y la sorpresa es que allí no había nadie. Y nuevamente me dice el testigo lo mismo. ¿Qué pasó aquel día? ¿Qué me sucedió aquel día? No lo sé, decía, hablando casi solo. No lo sé, yo lo único que te puedo decir es que por unos instantes viví en el momento en el que aquellos pobladores prehistóricos del Dolmen de Soto hacían vida allí o llevaban a cabo sus rituales dentro del mismo. Y me lo decía con absoluto convencimiento y con una total creencia de haber vivido un hecho extraño. No es el único salto en el tiempo que esta semana me ha llegado. Quizás porque tenemos oyentes que nos escuchan, sea en esta casa o en otra, y habiendo hablado recientemente sobre este particular, recibo la llamada de Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez es una persona, es un ingeniero, una persona con una formación académica bastante sólida y cuyas creencias están muy lejos de alinearse con el mundo del misterio. Sin embargo, precisamente en este tipo de personas escépticas, pues a él le iba a ocurrir algo que no sabe explicar y para lo que precisamente me pidió ayuda. Al concluir una de mis habituales rutas de misterio por la ciudad, me decía, ¿tienes unos minutos? Te querría contar una cosa que me ha pasado y no le encuentro explicación ninguna. Además, he venido expresamente a verte y ya de camino a disfrutar de lo que es el recorrido que hemos hecho. Todo ello, el hombre con una increíble cordialidad. Aprovechando que tenía tiempo, nos sentamos en unos bancos de la plaza del museo y allí, junto a su esposa, me decía, mira, es algo muy raro. Hace una semana nos desplazamos a Sevilla para hacer unas compras y ver a una hermana que vive aquí. La cosa es que estuvimos aquí hasta tarde, desde por la mañana. Serían las 8:30 cuando decidimos salir y ya tirar para Cádiz. Ellos son naturales de Cádiz. 1 horita y pico de viaje, 1 horita corta. Y bueno, nosotros nos pusimos de camino para llegar a Cádiz más o menos sobre las 9:30 pasadas, 10 menos cuarto o 10, si pudiera ser. Se pusieron en camino y lo normal en el coche. El matrimonio iba hablando, autopista adelante y sin más ni más. Quien conozca esta zona sabe que es una autopista y poca distracción tiene, la verdad. Ellos van en camino, pasan el cruce de las Cabezas con Lebrija, se dirigen a encarar ya toda la zona de Jerez de la frontera, que no debían de dejar mucho más allá, y en un abrir y cerrar de ojos, él comentaba que se encuentran en otro sitio. Él dice, ¿dónde estamos? Si hace un segundo estábamos llegando a Jerez. Detuvo el coche a un lado de la carretera, era una carretera nacional, no había nadie, no había ningún otro coche, no sabía dónde estaba, un poco perdido y aturdido. Isabel, su esposa, le dijo que iba a buscar la posición en el móvil a través de Google Maps, enviar la posición, la ubicación en ese momento y le iba a decir dónde estaba. La sorpresa, que en lugar de estar en la autovía, en la autopista que va a Cádiz, y que en este caso se deja a la derecha Jerez, lo que estaban era en una carretera nacional entre Dos Hermanas y Los Palacios. Es decir, eso es imposible, porque entre otras cosas ellos ya habían dejado muy atrás, tanto en el tiempo de haber pasado por allí como kilómetros atrás, pues lo que es esta zona, y lo que estaban era llegando a Jerez, que pueden distar aproximadamente Jerez de Dos Hermanas, aproximadamente pueden distar unos 50-60 kilómetros. Ellos se quedan aturdidos, no saben qué hacer. Cuando se les pase ese instante de agobio, lo que hacen es arrancar el vehículo y nuevamente pues hacer lo propio, coger la autopista en este caso que va a Jerez,
y tirar en este caso ya en dirección a Jerez para luego desplazarse a Cádiz, es decir, por la misma autovía. Y realmente lo complicado de todo esto es que llegaron a aparecer en un sitio diferente al que debían estar, en un abrir y cerrar de ojos, en tan solo unos segundos, y sin saber por qué. Son experiencias que van teniendo las personas, que solo en algunos casos se atreven a contar, solo en algunos casos pues las personas se atreven a narrar, a abrir, a decir, oye, pues mira, me ha pasado esto. Y realmente abrirse de cara a lo que es todo lo que es ese enorme misterio que en la actualidad se está tratando de resolver, esos desplazamientos, ¿verdad?, en el espacio, desplazamientos que pueden llegar a ser también espaciotemporales, y que hay personas que incluso han llegado a estar, pues como hemos visto, ya no solo físicamente en otro lugar, sino también físicamente estar en otro tiempo, como ocurría con nuestros dos primeros protagonistas, tanto que visitaron el Dolmen de Soto, como aquel que también tuvo la oportunidad de vivir el mismo acontecimiento en esos dólmenes, conjuntos dolménicos del Pozuelo. ¿A qué se puede deber esto? Pues la verdad es que yo no lo sé explicar. Yo en este caso solamente lo expongo para que comprobemos la alta extrañeza que hay en torno a todos estos temas, e indudablemente también todo lo que significa, todo lo que implica encontrarse cara a cara con el misterio y encontrarse cara a cara, pues precisamente con lo que es ser protagonista de una experiencia a la que no se le puede encontrar explicación, que te pueden tomar por loco, pues puede, pero que también es verdad que lejos de todo ello, lejos de que te tomen o que no te tomen por loco o por lo que se quiera tomar, que a uno ya le trae sin cuidado, pues también es la experiencia que se puede llegar a vivir y que indudablemente es absolutamente demoledora. ¿Y cómo sí, y cómo se agradece, verdad, José Manuel, que cuenten esas historias? Se agradece muchísimo, ¿eh? Pues la verdad es porque no es fácil. No, para nada es fácil. Y sobre todo, aparte de que no es sencillo, es eso. Es que puedan llegar a incluso, pues dudar de ti, ¿no? Cuando sí. A uno quizás lo único que le queda más importante es su propia palabra. No nos vamos a engañar. Es su propia palabra y saber en este caso, bueno, pues defender con tus argumentos, que puede que el único argumento que tengas sea la experiencia que has vivido, que no puede, en este caso, respaldar nadie. Si la has vivido solo, es tu palabra, y si has estado acompañado, pues con alguien más. Pero fíjate lo importante que es, y sobre todo el saber en este caso, contarlo, y no solo contarlo, el que te puedan llegar a creer en algo tan importante como precisamente es este tipo de experiencia, este tipo de hechos. Yo se lo comentaba hace poco a estos dos protagonistas porque me decían, ¿qué ha podido ser? Claro, recurren a uno creyendo que ese uno le puede dar más información, ¿no? Sí. Y muchas veces nosotros podemos exponerlo, podemos contarle casos que son similares, porque es lo que podemos hacer en un momento dado, casos similares, pero lo que no podemos es encontrarle una explicación. La física cuántica hoy explica que esto es posible, pero claro, nuestra física convencional nos dice todo lo contrario, nos dice que de momento no es posible viajar ni en el espacio ni en el tiempo. Yo, sinceramente, me quedo sorprendido cuando vivo este tipo de circunstancias, cuando las personas se me acercan y me dicen, oye, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, ¿verdad? Y cuando te preguntan, pues simplemente es que no tienes explicaciones. Tratas que también te entiendan, porque el que una persona acuda a ti con este tipo de disquisición también es un signo de confianza. Pero a nosotros nos resulta también bastante perturbador, porque cuántas veces personas que viven este tipo de encuentros
tratan de saber si han vivido algo paranormal o no, si se están volviendo locos, como me decía a mí una persona recientemente, me decía, es que yo no sé si ya me estoy volviendo loco con este hecho o no. Y sin embargo, bueno, pues como vemos puede llegar a ser incluso más normal de lo que pensamos. Decía a mi madre, que yo siempre me acuerdo de ella en este tipo de circunstancias, que mejor verlo que no creerlo. Ujú. Ella era Así es. muy pragmática en este tipo de circunstancias y siempre me decía lo mismo, mejor creerlo que no verlo. Y cuando uno es testigo de lo imposible, cuando uno es testigo del misterio, el misterio es algo maravilloso, pues realmente se da cuenta de todavía la de cosas que desconocemos de nuestro mundo, Sí. lo absurdo que puede ser el ser humano perdiendo el tiempo en cuestiones que no le llevan a ningún lado. Llámese en esas cuestiones que no le llevan a ningún lado, guerras y otro tipo de historias que la verdad es que resultan, a día de hoy, en pleno siglo XXI, resultan casi patéticas, pero que se siguen produciéndose, evidentemente. Y fíjate que cuando uno está cuando uno está a estas alturas, pues simplemente lo que trata es de encontrar respuestas. A mí muchas veces me han dicho, ¿a ti te gustaría vivir una experiencia de este tipo? Pues mire usted, sí. Claro, La verdad es que sí. claro. A mí me gustaría vivirlo. ¿Por qué? Porque es una forma de también comprobar, de también vivir y de también poder contar que ese tipo de experiencias que cuentan las personas, pues no es que solo sean reales, sino que se ajustan a una realidad que desconocemos, con la que convivimos Sí. y que por desgracia, yo siempre lo digo, tú a lo mejor estás hasta de acuerdo conmigo, podrás estar de acuerdo o no, te lo podrás creer o no, pero es mi verdad, es la que Totalmente. yo te voy a contar, Ujú. Así es. desde luego es lo que yo viví. Sí, así es. Y se agradece que existan personas como tú que escuchen y además escuchas con mucho respeto, sin juzgar a nadie y que además comunicas que le ha pasado a más personas y eso ayuda mucho, ¿eh? Te lo aseguro. Es importante Sí. porque es una forma de, no sé si tú lo contemplas como yo, es una forma de reconfortarte, Claro, sí, sí. es una forma de reconciliarte y de decir, oye, pues que no, que hay más personas que le ha pasado esto mismo Ujú. Así es. y te encuentras mejor. Mucho mejor. José Manuel, la semana próxima hablamos de Halloween. Hablamos de Halloween, efectivamente, vamos a encontrarnos con esa fiesta de la que ya hoy hemos dado algunas trazas y que a mí me resulta entretenidísima. Sí. Hay que también es muy respetable quien Por celebra supuesto. Todos los santos. Claro. Bueno, una También cosa muy no quita la respetable. otra, ¿eh? Una cosa no Pero quita la otra. que yo prefiero el ambiente festivalero en este caso de Halloween, porque también despierta alegría y la alegría siempre es buena. Un placer escucharte, como siempre. Que tengas una feliz semana y nos escuchamos el próximo jueves. Compañera, muchísimas gracias. Hasta Un el próximo beso. jueves. Adiós. Gracias. Radio Cartaya. El pase VIP para la fiesta más exclusiva.